Hola, buenas. Pues como dije en el vídeo anterior, buscando, ¿no? Y considerando este tema de Alemania y España y los diferentes puntos de encuentro que podemos encontrar y en toda Europa, ¿no? Mm, Quería hablar del tema del Mont Salvat, del Montserrat y de los propios cátaros, ¿no? Les voy a dejar un enlace de un libro académico, este libro es académico, del tema de los cátaros, la cruzada albigense y tal, y las conclusiones a las que yo saco, tanto a nivel ideológico como a nivel eh, espiritual. Lo primero que tengo que decir es que el catarismo fallaba por muchas cosas, era antivitalista, consideraba que este mundo era como una especie de infierno y que lo importante era el mundo espiritual. Esto ya lo descarta como erróneo, pero tampoco podemos quedarnos con esa superficie y hay que indagar un poco más. Eh, el catarismo tiene un contexto cristiano también, ellos se consideraban cristianos, pero las influencias son del gnosticismo y también de una, no de una religión concreta, sino de una pulsión que siempre ha habido en muchas doctrinas espirituales, que es el escapismo espiritual, ¿no? De este mundo es malo y queremos ir al auténtico, al superior. Esto puede entenderse como una debilidad o no, puede entenderse también incluso como una búsqueda de lo supremo, de lo superior, de una forma exagerada, ¿no? A mí me recuerda mucho a los Jaina, a los renunciantes de la India. Yo digo una cosa, el que piense que esta gente son débiles y tal, que intente vivir 3 días como vive un Jaina. No lo tienen ningún, no, de débiles no tienen nada. Simplemente yo creo que conceptualmente se equivocan. Porque el estilo de vida, por ejemplo, de los cátaros, eso no es para una persona cualquiera. Eso hace falta una fuerza de voluntad y un nivel moral altísimo. Sobre los cátaros, como tal, se ha exagerado mucho varios aspectos. Lo primero, su componente espiritual. Sí, eran espirituales, eran gente que se preocupaba por cosas espirituales, no por ambiciones políticas, pero tampoco eran esta especie de hippies luminosos que tenemos en la mente. El propio libro te explica que en varias ocasiones cátaros o pueblos cátaros atacaron de forma muy violenta y muy exagerada a católicos. Fueron momentos puntuales, no era lo que se vivía de forma absoluta, porque hay que entender una cosa, el catarismo y el catolicismo en la zona de Occitania, del sur de Francia y el norte de Cataluña, convivieron pacíficamente. Eso fue uno de los motivos, en mi opinión, que hizo que la Iglesia actuara y quisiera exterminarlo. No por un motivo teológico, sino porque estaba viendo que iba a eclipsar su poder. Hay que entender una cosa, los cátaros, el aristócrata que los defiende, que encabeza su defensa, es Pedro el Católico. Pedro el Católico. Había un componente, si no nacionalista, sí al menos de identidad con ellos, porque eran sus primos, sus hermanos, sus tíos, la gente de su pueblo, de Carcassonne, de toda esa zona de Foix. No era porque su creencia religiosa, había un componente incluso, no sé, nacionalista o cercano a esto, de comunidad, una cuestión de comunidad, de sangre y suelo, no porque creyeran en una cosa u otra. Y veían que gente extranjera del norte de Francia, del Vaticano, venían a atacar a su gente. ¿Qué pasa? Pues tienen que defenderlo, no por una doctrina, porque eran carne de su carne. Esto es interesantísimo. Y esto tira por tierra mucho fanatismo religioso o antirreligioso, pero bueno. El tema de los cátaros, la doctrina como tal, ellos se basaban en el Nuevo Testamento, aunque el propio libro te explica, incorporaban más, por ejemplo el de Magdalena. Ellos consideraban que María de Magdalena era una santa, la más querida por Cristo, no su mujer, esto también hay que explicarlo, no su mujer, porque para ellos Cristo no tenía mujer, era como una especie
de entidad espiritual, y Magdalena su seguidora. Y claro, el Vaticano, que se acerca más al judaísmo primordial del cristianismo, las mujeres no pueden ser rabinos, las mujeres no pueden ser sacerdotes, no pueden ser apóstoles, por lo tanto, para los cátaros no, para los cátaros sí puede ser una mujer santa, no solo santa, sino podía ser apóstol de Cristo, ¿no? Ellos también incorporan otro libro, que es el libro de los dos principios. Ellos son muy maniqueos, son el bien y el mal. El bien es espiritual, la bondad, la compasión, la renuncia, muy moralistas, y el mal, pues eso, aparte del mundo carnal, los comportamientos abusivos, la ambición, la lujuria, en fin. En este aspecto sí tiene un componente positivo, aunque exageran mucho, porque es demasiado moralista, pero esto no significa que ellos persiguieran a quien se comportaba mal, sino que lo denunciaban de un punto de vista moral y espiritual. Los cátaros no tenían una jerarquía en escaleras, sino era una división clara. O eras un buen hombre, ¿no? O una buena dona, un iniciado que renunciaba al mundo, o era simplemente un seguidor, un feligrés. Vivía tu vida y escuchaba las enseñanzas, fin. No había esta especie de escalera. Y el buen hombre tenía que vivir de una forma pura, fin. No había intriga de ningún tipo. Tampoco cogían a niños de 12 o 13 años, lo metían a monjes y edificaban su vida ahí de forma obligatoria. Los buenos hombres o las mujeres, cuando se metían en eso, ¿no? Se metían a monje o a monja, era cuando ya eran adultos, a lo mejor ya incluso ya tenían hijos, ya habían conocido la guerra, habían conocido la carne, y ya como que se cansaban, ¿no? En este sentido es más natural. Esto que hacen muchos templos, también budistas, cristianos, islámicos, de coger al chiquillo con 8 o 9 años, venga ya, toma, pum, monje. Ahora no tanto, pero en su momento sí se hacía mucho. Esto es horrible. La vida espiritual tiene que ser voluntaria. Pero bueno, y los cátaros pues viven en esa zona, sur de Francia, norte de Cataluña. Cuando viene la cruzada albigense se refugian en el Montserrat, y claro, eso ha dejado una impronta mágica, una impronta esotérica en la zona, en la que muchas personas dicen que han tenido visiones espirituales, sueños lúcidos, han ido allí a hacer rituales, y por la propia también simbolismo, digamos, físico, ¿no? O de geografía sagrada, ¿no? Porque es la idea de la ciudadela, hasta arriba de la montaña, y es un castillo. Es la idea que yo quiero plasmar, aunque con mi propio toque personal, la idea de la ciudadela espiritual, el centro interior defendido, protegido y estable, pero llevado al plano físico. Es el castillo en la montaña, ¿sabes? Es súper gráfico. A mí me gusta mucho el tema de los cátaros, pero como ya digo, no son tampoco las reperas, tampoco hay que ponerle mucha vela porque también se equivocaban. La cuestión de su diferencia con el catolicismo es sobre todo por el Antiguo Testamento. Ellos consideraban que el Dios del Antiguo Testamento, y por lo tanto todas las religiones que se rijan por eso y adoren a ese ser celoso y vengativo, son seguidoras del mal. Claro, esto, creas o no en este tipo de cosas, a nivel ideológico, corta con el judaísmo. Ya coge el judaísmo y le dice, fuera. Podemos entender muchas cosas si llegamos a estas conclusiones. Yo les invito a que lean el libro, que investiguen un poco sobre los cátaros. No se vayan a hacer cátaros ahora y se van a ir a la montaña. Bueno, el que quiera que lo haga, pero yo no invito a nadie a eso, ni tampoco le digo que sea malo, pero no es mi intención, simplemente un aspecto más cultural y más ideológico. Y bueno, esto ha sido Cuadernos Grises. Por favor, déjenme comentarios si quieren aportar algo o quieren comentar. En el próximo vídeo hablaré de la magia del caos, que un suscriptor me lo pidió, y le pido disculpas si tardo mucho, pero es que son muchas cosas y mi día a día también no es precisamente fácil. Pero bueno, esto ha sido Cuadernos Grises. Nos veremos en próximos vídeos. Chao.